Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de series turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy para esta edición especial. Hoy en este rincón de pasión y telenovelas, vamos a sumergirnos aún más profundo en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el amor. Pero no cualquier amor, sino ese amor complicado, lleno de lágrimas, dramas, miradas que lo dicen todo y a veces, hasta esos encuentros secretos que nos hacen soñar despiertos. Hoy centraremos nuestra lupa en la química innegable, esa danza entre lo real y lo ficticio, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exploraremos con más detalle que nunca algunas de las series turcas donde esa magia, ese JENS Aşkı, se hizo presente de una manera tan intensa que nos dejó a todos suspirando, preguntándonos si estábamos viendo solo actuación o algo mucho más profundo. Vamos a analizar a fondo algunos de sus proyectos más icónicos, desentrañar esos momentos que nos hicieron cuestionar si lo que veíamos en pantalla era simple talento actoral o una conexión que trascendía el set de grabación. Prepárense para revivir escenas llenas de pasión desbordante, descubrir algunos secretos jugosos detrás de cámaras que quizás no conocían, y por supuesto, para debatir apasionadamente si ese amor traspasó la pantalla de la televisión y se convirtió en una historia digna de un cuento de hadas moderno. Pero antes de que empecemos con esta inmersión total, como siempre, los invito, con todo mi corazón, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí en su hogar de las series turcas, encontrarán análisis detallados de sus series favoritas, noticias frescas y exclusivas sobre sus actores predilectos, rumores jugosos que alimentarán su curiosidad y mucho más contenido emocionante. No se pierdan ni un solo vídeo. Y activen la campanita, esa fiel compañera, para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo, porque cada vídeo es una nueva aventura. Ahora sí, sin más preámbulos, manos a la obra con este festín de amor y drama. Asterisco. Empezaremos por supuesto con la serie que catapultó a Kerem y Hande al estrellato internacional, esa que hizo que medio mundo se enamorara perdidamente de ellos y que convirtió sus nombres en sinónimos de romance, Sencalcam. Esta comedia romántica con su toque de encanto turco, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños gigantes de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, adicto al trabajo y al principio bastante frío, que le ofrece una beca que podría cambiar su vida a cambio de un pequeño favor: hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. ¿El género? Claramente comedia romántica, pero con toques de drama que la hacen irresistible, porque, vamos a ser honestos, ¿qué serie turca verdaderamente buena no tiene su buena dosis de drama para mantenernos al borde del asiento? Los actores principales, como ya saben, son Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretan a Eda y Serkan respectivamente. La sinopsis, aunque pueda sonar sencilla a primera vista, esconde un sinfín de situaciones divertidas, momentos enternecedores que derriten el corazón y, por supuesto, una tensión romántica palpable que te hace gritarle a la pantalla. La relevancia de Sencalcam para nuestro tema central es obvia, casi como un elefante en la habitación. Fue en esta serie donde la química entre Kerem y Hande fue tan palpable que desató todo tipo de rumores sobre un posible romance en la vida real. Las miradas intensas, las sonrisas cómplices, las bromas juguetonas en el set de grabación, todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más que una simple amistad profesional entre ellos. Y como todos sabemos, esos rumores, que en su momento parecían solo fantasías de fans enamorados, terminaron siendo una hermosa realidad. Un dato fascinante de esta serie es que aunque la trama principal gira en torno a la relación explosiva entre Eda y Serkan, los personajes secundarios también tienen historias muy interesantes, bien desarrolladas y llenas de matices, lo que la convierte en una serie coral muy disfrutable. Además, el vestuario de Hande en la serie marcó tendencia a nivel mundial, y muchísimas jóvenes de todo el mundo comenzaron a imitar su estilo fresco y moderno. Y ni hablar de la banda sonora, que es simplemente maravillosa, una colección de melodías que te transportan directamente a las calles de Estambul y te envuelven en la atmósfera romántica de la serie. Pero volviendo a Kerem y Hande, al corazón de nuestra historia, hay muchísimas escenas en Sencalcam que son icónicas, momentos que se han grabado en la memoria colectiva de los fans y que demuestran esa conexión especial, casi mágica, que existía entre ellos. Por ejemplo, la escena del primer beso, ese momento electrizante que hizo que el mundo contuviera el aliento, la escena bajo la lluvia, con esa carga de emociones a flor de piel, la escena del karaoke, llena de risas, complicidad y miradas que lo decían todo. Podría seguir enumerando escenas durante horas, y aún así me quedaría corta. Pero lo importante es que en cada una de esas escenas se puede sentir la pasión,
la alegría, la vulnerabilidad y la autenticidad de sus personajes. Y eso en gran parte se debe a la química innegable que existía entre Kerem y Hande, una chispa que encendió la pantalla y cautivó a millones de espectadores. Ahora bien, para ampliar nuestro panorama y ofrecer una visión más completa de la trayectoria de Hande, vamos a pasar a otra serie que, aunque no fue protagonizada directamente por Kerem, de alguna manera alimenta este universo de análisis sentimental y profesional. Hablemos brevemente de **Güneşinkler**. Aunque Kerem no participa en esta producción, exploraremos cómo este proyecto contribuyó a la consolidación de Hande como una estrella en ascenso y cómo pudo haber influenciado en su posterior trabajo con Kerem en Sen Kalkam. Güneşinkler es un drama juvenil con toques de comedia que narra la historia de Güneş, una profesora de literatura que decide mudarse a Estambul con sus 3 hijas después de casarse con un rico empresario. La serie está llena de intrigas familiares, secretos del pasado que resurgen para atormentar el presente y, por supuesto, romances adolescentes que te roban el aliento. Hande interpreta a Selin Yılmaz, una de las hijas de Güneş, un personaje fuerte, rebelde, con una personalidad arrolladora y mucho carisma, que se ganó el corazón de la audiencia. Aunque Kerem no participa directamente en esta serie, es importante mencionarla porque fue uno de los primeros proyectos importantes de Hande y le permitió demostrar su talento como actriz y su versatilidad para interpretar diferentes roles. Además, Güneşinkler le dio a Hande la oportunidad de trabajar con otros actores jóvenes y talentosos, lo que sin duda contribuyó a su crecimiento profesional y a su desarrollo como artista. Y de alguna manera, esta experiencia previa pudo haberla preparado para el éxito arrollador que vendría después con Sen Kalkam, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. La química en pantalla no solo se limita a parejas románticas. La dinámica entre Hande y sus protagonistas femeninas en Güneşinkler también es muy interesante y muestra su capacidad para conectar con otros actores, creando relaciones auténticas y creíbles en la pantalla. Y es que al final, la química en pantalla es una combinación mágica de talento innato, trabajo duro, dedicación y una buena conexión personal entre los actores, una fórmula que Hande parece dominar a la perfección. Siguiendo con Kerem, para no dejarlo atrás en este análisis, vamos a hablar de una serie que, aunque no es una comedia romántica como Sen Kalkam, sí que muestra su versatilidad como actor y su capacidad para conectar con el público en roles completamente diferentes. **Bu Şehir Arkandan Gelecek**. Esta serie es un drama de acción con tintes románticos que cuenta la historia de Ali, un joven marinero que fue criado en un barco de carga después de presenciar el asesinato brutal de sus padres cuando era niño. El género, como dije, es un drama intenso con toques de acción trepidante y momentos románticos que te tocan el corazón. Los actores principales son Kerem Bürsin y Leyla Lidia Tuğutlu, quienes interpretan a Ali y Derin respectivamente. La sinopsis es bastante intensa. Ali regresa a Estambul después de muchos años de ausencia y se enfrenta a su pasado oscuro y a los responsables de la muerte de sus padres, buscando venganza y justicia. En medio de todo este caos conoce a Derin, una joven bailarina de ballet con un espíritu libre, que le ayuda a sanar sus heridas emocionales y a encontrar el amor en medio de la tormenta. La relevancia de Bu Şehir Arkandan Gelecek para nuestro tema central es que muestra otra faceta de Kerem como actor, alejándose del galán de comedia romántica y adentrándose en un terreno más oscuro y complejo. Aquí lo vemos interpretando a un personaje atormentado, con una carga emocional muy fuerte y un deseo de venganza que lo consume por dentro. Y a pesar de que la serie no se centra tanto en el romance, la química entre Kerem y Leyla es innegable y añade una capa más de profundidad a la historia, mostrando que Kerem puede generar conexión con sus compañeras de reparto incluso en contextos dramáticos. ********. Espero que este guión extendido te sea de gran utilidad. Avísame si necesitas algo más.